Lo anunciado antes de que los anuncios nos interrumpieran. Francisco López Seivane, Crónicas de un nómada, la honda mirada de un viajero de vuelta, Alianza Editorial. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Fernando. Tu nomadismo empieza, y de eso se deja constancia en este libro, en las montañas palentinas. Por eso es un viaje de vuelta a este libro, donde tú naciste, ¿no? Bueno, yo nací allá. El viaje de vuelta no es precisamente a mi pueblo. El viaje de vuelta es una metáfora, ¿no? De que uno ya ha dado muchas patadas y como que empieza a estar un poco de vuelta de todo, ¿no? Pero sin embargo todavía queda viaje porque todavía no he aprendido a andar lo suficientemente despacio. La mayor concentración de arte románico del mundo, dices, se encuentra precisamente en esa tierra palentina. Claro. ¿De verdad la mayor concentración de arte románico del mundo? Absolutamente. Pero con una diferencia espectacular. Puede que haya más arte románico allí que en el resto del mundo junto. Tú naciste en Barruelo. Barruelo, Palencia, tierra minera, nada tierra románico. de frontera, dices en las primeras páginas del libro, porque había mineros que venían de todas partes de España y quizá de fuera de España. ¿Mineros de qué? ¿Del carbón? Sí, se formó a finales del siglo XIX, era un pueblecito de 4 casas, era casi un barrio de Brañosera, y fue como los descubrimientos del oro en el Far West, ¿no? Eso te iba a decir, porque tal como lo cuentas parece como si aquello fuera una localidad de una película del oeste. Sí, ¿no? sí, tal cual. Ahí había, yo siempre lo he oído a los viejos del lugar, que llegó a haber 2 casinos y un prostíbulo, o al revés, 2 prostíbulos y un casino. El famoso saloon de las películas del oeste, ¿no? Más o menos. Con chicas, timba de póker, whisky no se bebería entonces, se bebería coñac, pero... Y también, y esto fue algo muy importante para ese pueblo, había un colegio de monjas y un colegio de frailes que se encargaban de dar una educación exquisita a los hijos de los mineros, ¿no? En los pueblos de las películas del oeste, colegio de monjas no había. No, pero siempre había un presbiteriano allí predicando y tal, con el revólver al cinto. Ese pueblo llegó a tener 12.000 almas, Sí. Y hoy quedan 2.000. 12.000. En los años 60. Y muchísimo dinero. Y muchísimo dinero. Los mineros en mi pueblo todos se vestían a medida, se hacían los trajes a medida. Y se hacían 1 o 2 cada año. En la fiesta del pueblo, en cada boda, estrenaban un traje hecho a medida. Y camisa y corbata y zapatos. Y no sabes cómo, porque los mineros ganaban mucho dinero en aquella época. Tú dices que este año has vuelto allí después de llevar bastante tiempo sin dejarte caer. ¿Y qué Fui a celebrar mi... Campos de Soledad, Mustio Collado, como se decía de Itálica famosa. Sí, volví, fue una sensación extraña porque no conocía a casi nadie. Estaba lleno de jóvenes así que se parecen demasiado, porque ahora la juventud es muy homogénea. No tenía nada que ver con nuestra juventud. Pero los bosques maravillosos me despertaron algo que casi tenía olvidado, porque luego caí en la cuenta de que casi nunca había estado en Barruelo en otoño, ¿no? Y los colores del otoño son como los de Japón, verdaderamente maravillosos. Mencionas algo muy curioso. Acabas de hablar de bosques. En aquellos bosques hubo in illo tempore bisontes. Hombre, claro. Los bisontes se extinguieron y ahora se ha producido una repoblación de bisontes. ¿Eso es cierto? En un pueblo muy cerquita del mío, también minero, que se llama San Cebrián, ahí el alcalde, que era un artificiero de la mina que se quedó sin trabajo, al cerrar las minas, se le ocurrió ir a Polonia. Ahí en la frontera entre Polonia y Bielorrusia existen las últimas manadas de bisontes de Europa. Y llegó a un acuerdo. Bueno, ahí en los bosques de Polonia murió en los años 30 del siglo XX el último uro, que era el antecesor biológico del toro de Lidia español, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y estos bisontes que provienen de Asia, pero que se adaptaron muy bien a Europa y a América, se trajo 9 y 2 hembras preñadas, y ya hay 2 bisontitos palentinos. ¿Pero están sueltos por allí? ¿O? Sí, totalmente sueltos, y además se pueden visitar. Han hecho una plataforma, pues están a su aire y los puedes visitar. Están comodísimos, como en casa. Dices que ya no nieva allí, en cambio en tu infancia no nieva como mucho. antes. Ha desaparecido, lo señalas, el placer de la incomunicación.
que nadie entiende hoy, el placer de quedarse aislado. Es un Yo lo placer, busco siempre. sobre todo en la En infancia. esa aldea soriana en la que vivo, Castilfrío, siempre he soñado con quedarme aislado por la nieve y ya no hay forma. Cuando nieva, y no lo hace muy a menudo, inmediatamente aparecen las dichosas máquinas quitanieves y se acabó la incomunicación, la soledad, esa fantástica La sensación. incomunicación hoy es imposible, porque tienes internet, la televisión, te lo meten todo en casa. Aunque estés en tu casa, estás profanado por el mundo que se te mete en tu cuarto de estar, ¿no? Pero en mi niñez la incomunicación era total. El universo se reducía a aquel pueblo y casi a tu hogar. Y tenías la lumbre, el amor de la lumbre. Allí se asaban patatas en las cenizas, se asaban castañas encima de la placa, te sentabas en la trébede, que estaba caliente porque pasaba el calor por debajo, y escuchabas el parte en Radio Nacional y aquellas novelas que se daban de este Guillermo Sautier Casaseca, ¿no? Era muy especial todo aquello. Precisamente hemos hablado antes de Steve Jobs, de Internet, de todo este mundo. Tú acabas de decir que Internet te mete el globo terráqueo en casa. Bueno, te mete el globo terráqueo en casa si la tienes o si te la llevas de viaje. Tú te la llevas el ordenador a cuestas. Sí. Entonces no te quejes. No me quejo, soledad. Pero extraño aquella incomunicación, la extraño, porque aislándote de todo, te aíslas de los múltiples problemas y de la complejidad de una vida que te roba muchas energías para cosas pequeñas. Reduciéndote en ese claustro monástico que eres tú mismo, sin que nadie te interrumpa, con ese sonido sordo de la nieve que cae y se amontona, nace la inspiración, nace la reflexión y el hombre tiene sentido de pronto. Está el hombre y un universo que no conoce, ahí empieza la búsqueda. Viajas en avión, por supuesto, en coche, si en tren, pero los clase, primeros claro. viajes eran en tartana, eran en carro, eran a pie. ¿En tartana? Follner dice que un paisaje solo se conquista con la suela de los zapatos. Yo iba en mis primeros viajes de niño, muy niño, 7, 8 años, iba con el panadero del pueblo que llevaba los panes en una tartana de pueblo en pueblo. Para mí esa era la mayor aventura. En un punto del camino abríamos un pan y una lata de sardinas, y eso es lo que comíamos. Seguramente muchas de las personas que en estos momentos te están escuchando no saben lo que es una tartana, ¿no? No me digas. Seguro. Pues antiguamente, los jóvenes, una tartana, seguro que no lo saben. Es como un carro con un techito y lo tira un caballo. Bueno, este libro tuyo recoge crónicas que tú vas publicando poco a poco en elmundo.es, ¿no? Y que envías desde todos los lugares de la Tierra. ¿Cuál es tu radio de acción? ¿La Tierra entera? Mi radio de acción es la Tierra porque no he encontrado la manera de dejarla, pero si pudiera ya lo creo que lo haría, ¿no? Me sorprende poco, como te decía hace un momento, yo no entiendo que mi misión viajera ha terminado porque aún no he encontrado suficiente sosiego, aún no he aquietado el paso lo suficiente y por tanto me queda labor. Pero ya pocas cosas me sorprenden, como supongo que te pasará a ti, que eres tan viajero como yo, si no más. Bueno, es que la famosa globalización ha machacado el viaje. Doquiera vas, visten igual, comen igual, hablan de las mismas cosas. Salvo raras excepciones, yo me esfuerzo mucho en buscar esas excepciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo planeado un viaje, te lo digo, sé que te va a despertar un poquito de envidia, a Mustang, que hemos hablado muchas veces de ya ese escondido valle. Pero para ir a Mustang yo lo he intentado en varias ocasiones, pero bueno, tienes que ir prácticamente a pie, 7 días. Por el Annapurna, bajando, subiendo, no, 7 días, con una caravana, ¿no? Bajando es a la vuelta. Son 7 días. Tienes que tomar un avión, creo, una avioneta en Nepal, vamos, ¿cómo se llama? Katmandú. No en Katmandú. Pokhara. Exacto, en Pokhara. Y de allí te deja en Johnson, me parece, o algo así. Y ya, a partir de ahí, a pie enjuto, como en los viejos tiempos. Ahora puedes ir en avioneta hasta Johnson, que está 2 o 3 días solo. Antes eran 7 días de camino, con mulas y con caballerías y eso. ¿Sabes que si pagas $5.000 le ponen tu nombre a un pico del Himalaya? Llega un lama, hace una ceremonia y ya eso, hasta que se acabe el mundo, tienes tu pico del Himalaya. Joder, con los lamas. Bueno, $5.000 por tener un pico del Himalaya no está mal, ¿eh? No hace mucho en Sri Lanka me ofrecieron algo más barato y también tentador, ¿no? Si pagabas $50 nada más, plantabas un árbol y a ese árbol le pondrían tu nombre con una plaquita siempre y esperaban que volvieras cada año para regarle y para verle. Viajar para mí es sentimiento de distancia. Ahora, por ejemplo, con Internet, con los móviles, con todo esto, ese sentimiento de distancia ya no existe. Tú te llevas todo a cuestas, yo no me llevo el móvil cuando viajo. Pero no, el móvil tú te llevas tu ordenador.
Sí, me llevo el ordenador para escribir. Y el cepillo de dientes, que alguna vez lo he tenido que recoger no me detrás comunica de con ti. el resto del mundo, es un acto autista. No, quiero decirte que ha desaparecido la sensación de distancia. Yo recuerdo antes, en el Madrid en el que yo nací, ir a Carabanchel era una aventura. Era como coger la diligencia y atravesar el cañón del Colorado, poco menos. Y ahora todo eso ha desaparecido. Pues yo te voy a decir una Por muy cosa. nómada que tú te Yendo proclames. al extremo más apartado del mundo, no siento lo que sentí en mi primer viaje a París cuando era un chiquillo. No siento ese cambio tan brutal de civilización, no siento esa emoción ante lo desconocido, lo imaginado. Hoy día el mundo se ha convertido en una aldea y es como ir de una habitación a otra, pero todo es predecible. La Coca-Cola y los ombligos al aire de las adolescentes están en todas las partes, ¿no? En los viajes hay, creo yo, fundamentalmente 4 ámbitos posibles. La naturaleza, el arte, los monumentos, la historia y los usos y costumbres. De esos 4 factores, de esos 4 vectores, ¿cuál te interesa más? ¿Qué busca este nómada? A mí, bueno, la naturaleza me gusta porque soy un admirador de la naturaleza, como casi todos, pero me interesa lo que más el factor humano. Me interesa la antropología, me interesa el devenir de los pueblos, me interesa los orígenes de nuestra especie y la manera en que nos hemos ido adaptando. Me interesa la inteligencia y la sabiduría que en cada pueblo, en cada rincón del mundo ha hecho que el hombre se adapte a una forma de vida, a unos alimentos, a unas ropas. Eso es lo que más me interesa, porque el viaje para mí no tiene otro sentido nada más que enseñarme y crecer. El viaje más difícil, Paco. Quizá esa peregrinación a pie que hiciste hace poco en Japón. Bueno, Más duro, al menos, eso se no más abortó, esa difícil. peregrinación prometía ser interesante, pero me pilló el tifón. Estuve 5 días ahí en las montañas, sin agua, sin luz, sin teléfono, y escuchando flamenco todas las Por fin noches. tuviste sensación de distancia, gracias al tifón. Pues tampoco, porque estábamos ahí encerrados y era como muy aburrido. Pero abajo en el valle, apenas a 2 kilómetros donde estábamos, hubo 100 muertos, ¿eh? Fue bastante trágico y no se consumó. Ahora voy a volver en próximo otoño para cumplirlo. No, ese viaje no ha sido el más difícil. Pues ¿cuál ha sido el más difícil? Y con eso terminamos. Pues difícil cuando fui a la guerra de Kosovo y los guerrilleros me prendieron allí cuando buscaba el campamento que tenían en las montañas de Albania y me condenaron a muerte. Aquello fue bastante duro. Pero sitios interesantes, Papúa Nueva Guinea, sin duda ninguna, y las tribus del norte, y Putao, en Myanmar, el lugar más remoto de los que he estado jamás. Y a ver qué encontramos en Mustang. Ya sabes que yo siempre defino el viaje como la distancia más larga entre 2 puntos. Muchas gracias, Paco. Muchas Crónicas gracias. de un nómada, la honda mirada de un viajero de vuelta. Y qué mejor para terminar que unas cuantas citas de escritores. Malévolas, claro. Follner. Este es un país libre. La gente tiene derecho a enviarme cartas y yo tengo derecho a no leerlas. La Gomía. Robert Frost. Una buena valla hace buenos vecinos. Me sumo. Joan Fuster. Los libros no suplen la vida, pero la vida tampoco suple los libros. Ténganlo en cuenta. Buenas noches.